en los oscuros pasillos del poder medieval, donde los reyes gobernaban por derecho divino. Y las vidas humanas eran meras piezas de ajedrez en juegos políticos, una historia se mantiene como tal. Quizás el ejemplo más perturbador de poder absoluto que corrompe absolutamente. Esta es la historia de un niño de 14 años cuya identidad fue brutalmente borrada y reconstruida para satisfacer el dolor retorcido de un rey. Es una historia que revela cómo la obsesión, la autoridad descontrolada y la manipulación psicológica pueden destruir no solo individuos sino reinos enteros. Era el año 1312, e Inglaterra se encontraba en la precipicio de la guerra civil. En el centro de este caos estaba el rey Eduardo III, un monarca cuyo reinado sería recordado no por sus victorias militares o su sabio gobierno, sino por su peligrosa obsesiones y las devastadoras consecuencias que trajeron a sus súbditos. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, sino historia documentada. Un capítulo oscuro que los cronistas medievales registrada con horror y fascinación. Esta es la historia de cómo el dolor transformó a un rey en un monstruo. Cómo un niño se convirtió en un fantasma viviente y cómo la búsqueda de lo imposible condujo a la destrucción de vidas, relaciones y, en última instancia, una corona. Es una historia que nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre el poder, la identidad y la capacidad humana para tanto el amor como la crueldad. Prepárate para un viaje a uno de los momentos más dramáticos de la historia. Experimentos psicológicos inquietantes realizados no en un laboratorio sino en el corte real de la Inglaterra medieval. Esta es la historia del niño que fue obligado a conviértete en reina para el rey de Inglaterra. Eduardo II ascendió al trono inglés en 1307, heredando no solo una corona sino también un reino cargado de ambiciones. Campañas militares de su padre Eduardo I. A diferencia de su padre guerrero, el joven, el rey mostró poco interés en las actividades tradicionales de la monarquía medieval, la conquista, la guerra y la administración estricta de la ley feudal. En cambio, Eduardo II se sintió atraído por lo que los contemporáneos consideraban actividades poco convencionales, trabajos manuales, teatrales, actuaciones y, lo más peligroso, intensas relaciones personales que definirían y, en última instancia, destruirían su reinado. La corte medieval era una jerarquía cuidadosamente estructurada donde cada gesto, cada favor y cada el nombramiento tenía importancia política. Se esperaba que los reyes mantuvieran un delicado equilibrio entre sus nobles, que distribuían honores y riquezas según las costumbres establecidas y las necesidades políticas. Sentimientos personales. Estaban destinados a estar subordinados al bien común del reino. Eduardo II violaría estas reglas no escritas para flagrantemente que hundiría a su reino en una guerra civil. En este volátil entorno político surgió Piers Gaveston, un joven caballero gascano cuya familia había servido a la corona inglesa durante generaciones. Gaveston poseía una combinación de belleza física, ingenio agudo y carisma magnético que demostraron ser tanto su mayor activo como su sentencia de muerte. Los cronistas contemporáneos lo describió como poseedor de una habilidad casi sobrenatural para encantar y manipular, rasgos que lo convertirían en el hombre más poderoso y odiado de Inglaterra. La relación entre Eduardo y Gaveston trascendió los límites normales de la amistad masculina medieval, entrando en un territorio que escandalizó incluso a una sociedad acostumbrada a la intensa vínculos emocionales entre los caballeros y sus señores. Si su conexión era romántica, como muchos historiadores ahora creer, o simplemente una dependencia psicológica malsana, su intensidad era innegable y sus consecuencias catastróficas. Edward bañó a Gaveston con honores que a otras familias nobles les había llevado generaciones ganar. Él lo nombró conde de Cornualles,
un título tradicionalmente reservado para los miembros de la familia real. Le concedió tierras, castillos y puestos administrativos que lo situaban efectivamente por encima de la nobleza establecida. Lo más impactante en general, Arwen parecía consultar a Gaveston sobre cuestiones de política estatal, tratándolo como cogobernante más que como súbdito. Los varones ingleses observaban estos acontecimientos con creciente alarma y furia. Habían luchado durante generaciones para limitar el poder real y establecer sus propios derechos y privilegios. Ahora veían a un advenedizo extranjero ejerciendo influencia que amenazaba los cimientos mismos de su sistema político. El propio comportamiento de Gaveston no hizo nada para aliviar estos tensiones. Los relatos contemporáneos lo describen como arrogante, burlón y deliberadamente provocador hacia él. Nobleza establecida. La situación se volvió aún más compleja cuando Eduardo se casó con Isabel de Francia en 1308, una alianza política diseñada para fortalecer la posición de Inglaterra en la política europea. Isabel era inteligente, hermosa y tenía todas las razón para esperar el respeto y la atención que se merece una reina. En cambio, se encontró casada con un rey que parecía más interesado en su favorito masculino que en su esposa real. La humillación fue tanto personal como político, creando un enemigo que eventualmente resultaría más peligroso que cualquier invasor extranjero. Para 1310, la tensión entre la obsesión del rey con Gaveston y las exigencias de un gobierno eficaz habían llegado a un punto crítico. Los varones, encabezados por Thomas, conde de Lancaster, exigieron el exilio de Exton como precio por su continuo apoyo. Eduardo, ante la amenaza de una guerra civil, aceptó a regañadientes enviar a su favorito en un destierro temporal. Pero la separación solo intensificó su obsesión y su determinación de traer. Gaveston regresó sin importar las consecuencias. El exilio de Piers Gaveston duró menos de un año. Pero, durante ese tiempo, el estado mental de Eduardo II se deterioró visiblemente. Contemporáneo. Los cronistas observaron que el rey se volvió taciturno, distraído y cada vez más errático en su toma de decisiones. Pasó sus días escribiendo cartas a su favorito desterrado, y sus caballeros tramando formas para eludir las exigencias del varón de exiliar permanentemente a Gaveston. El rey. La incapacidad de funcionar normalmente sin la presencia de sus favoritos debería haber servido como advertencia psicológica. Inestabilidad que luego se manifestaría de maneras aún más inquietantes. Cuando recordó a Gaveston en 1311, lo hizo en deliberado desafío al señorío. Oposición, declarando efectivamente la guerra a su propia nobleza. Las acciones del rey. Demostró una completa desconexión con la realidad política. Estaba dispuesto a arriesgar su trono, su reino y las vidas de sus súbditos para satisfacer sus necesidades. Obsesión personal. Este patrón de priorizar las necesidades emocionales sobre las reales. Las responsabilidades caracterizarían todo el reinado y finalmente conducirían a un final catastrófico. La respuesta del varón fue rápida e inflexible. Liderados por Thomas de Lancaster, organizaron lo que equivalió a un golpe militar, tomando posesión. Control de la administración real y la persecución sistemática de Gaveston. Eficiencia de una campaña militar. El favorito del rey se convirtió en fugitivo en su propia tierra, moviéndose de castillo en castillo mientras las fuerzas baroniales se acercaban. Los intentos de Eduardo de proteger a Gaveston solo sirvieron para aislarlo aún más de sus súbditos y de sus responsabilidades. La dinámica psicológica entre Edward y Gaveston durante este periodo revela la profundidad de su relación enfermiza. En lugar de aconsejar al rey que aceptara la realidad y buscara un acuerdo con los varones, Gaveston parece haber alentado el desafío de Eduardo,
tal vez porque disfrutaba del poder que conllevaba ser el único confidente del rey. Su relación se había convertido en un círculo cerrado de obsesión mutua que excluía todas las demás consideraciones, incluido el bienestar de el reino al que debían servir. En junio de 1312 ocurrió lo inevitable. Gaveston fue capturado por las fuerzas del conde de Berwick y llevado al castillo de Berwick, donde fue sometido a un juicio sumario que en realidad era una formalidad antes de una ejecución ya decidida. Los varones estaban decididos para poner fin a lo que consideraban una amenaza al orden constitucional de Inglaterra, y estaban dispuestos a matar al favorito del rey para lograr ese objetivo. Los relatos contemporáneos sugieren que Gaveston afrontó su muerte con dignidad, quizás entendiendo finalmente que el poder siempre había sido una ilusión que dependía de la protección real que podía. No lo alcanzaron en sus últimos momentos. El 19 de junio de 1312, Piers Gaveston fue ejecutado en Blacklow Hill, cerca de Berwick. El método de ejecución, la decapitación, pretendía demostrar que a pesar de sus crímenes contra el reino, el varón reconoció su condición de noble. Sin embargo, el simbolismo era claro. Nadie, sin importar el favor real, podría amenazar el orden establecido sin enfrentar las últimas consecuencias. La ejecución fue tanto una necesidad política como una tragedia personal que me perseguiría. Todos los involucrados. La noticia de la muerte de Gaveston llegó a Eduardo II mientras estaba en Langley, y la reacción del rey fue inmediata y devastadora. Los cronistas contemporáneos informaron que Eduardo se desplomó al enterarse de la noticia, pasando días en un estado que rozaba la catatonía. Cuando finalmente emergió, desde su impacto inicial, se había transformado de un rey débil pero relativamente inofensivo en algo mucho más peligroso. Un hombre consumido por el dolor y una obsesión por deshacer de alguna manera el irreversible. La muerte de Piers Gaveston marcó el final de un capítulo en el turbulento reinado de Eduardo II. Pero también marcó el comienzo de algo mucho más siniestro. La incapacidad del rey para aceptar la muerte de su favorito, combinada con su poder absoluto y su estado mental en deterioro, pronto crearía las condiciones para uno de los ejemplos más inquietantes de abuso psicológico en la historia real. El niño, que se convertiría en él. El sustituto seguía viviendo en la oscuridad, sin saber que su parecido con un muerto pronto lo convertiría en él. Víctima del desquiciado intento de un rey por resucitar el pasado. En los meses posteriores a la ejecución de Gaveston, Eduardo. El comportamiento de II se volvió cada vez más errático y preocupante para quienes lo rodeaban. El rey pasaba horas mirándolo fijamente. Mirando los retratos de su favorito muerto, hablando con habitaciones vacías como si Gaveston estuviera. Todavía está presente y estalla en rabietas violentas cuando se le recuerdan los problemas políticos. Realidades. Su incapacidad para gobernar eficazmente se hizo tan pronunciada que incluso sus partidarios más leales comenzaron a cuestionar su idoneidad para el trono. El reino quedó a la deriva sin un liderazgo efectivo mientras su monarca permaneció atrapado en una prisión de dolor y obsesión. Fue durante este periodo de profunda inestabilidad psicológica que el destino presentó a la segunda víctima de la obsesión de Edward. El niño se llamó William de Montfort, aunque este nombre pronto le sería arrebatado junto con todos los demás aspectos de su identidad original. Identidad. Era el hijo de 14 años de un caballero menor que sirvió en la realeza. Casa, una posición que debería haber sido un honor para su familia, pero que en cambio se convirtió en su mayor maldición. William tenía la desgracia de tener un sorprendente parecido físico con Piers Gaveston, el mismo cabello oscuro. Una constitución similar y, lo más fatal, la misma estructura facial general que tenía. Hizo a Gaveston tan memorablemente guapo. El momento exacto en que Edward notó por primera vez
No se registra a Guillermo en documentos contemporáneos, pero varios cronistas describen la reacción del rey como inmediato e inquietante. Según estos relatos, Arwen se detuvo a mitad de la conversación. Conversación cuando vio por primera vez al niño, mirándolo con una intensidad que hizo que todos los presentes se sintieran incómodos. Según se dice, el rey se acercó a Guillermo y examinó su rostro de cerca, recorriendo con los dedos los rasgos del niño, como si confirmara lo que le decían sus ojos. Esos quienes presenciaron este encuentro describieron sentir un escalofrío de premonición, sintiendo que estaban viendo el comienzo de algo terrible. Lo que sucedió después revela hasta qué punto la absoluta el poder puede corromper el juicio humano y el razonamiento moral. En lugar de reconocer su comportamiento como malsano y buscar con la ayuda de consejeros o clérigos, Eduardo interpretó su descubrimiento de William como una señal de Dios, una prueba de que estaba destinado a ser rey, para restaurar de alguna manera lo que le habían quitado. El dolor del rey se transformó en una forma de locura que lo convenció de que lo imposible no solo era posible, sino divinamente ordenado. Eduardo comenzó convocando a Guillermo a audiencias privadas, aparentemente para discutir el futuro servicio del niño a la corona. Durante estas reuniones, el rey interrogaba a Guillermo sobre su antecedentes, su familia y sus características personales. Pero contemporáneo. Los relatos sugieren que Edward no estaba realmente escuchando las respuestas. En cambio, parecía estar estudiando. William, como un erudito que examina un manuscrito, cataloga similitudes y diferencias entre el niño vivo y su obsesión muerta. La transformación. La incorporación de William D. Andrew como sustituto de Piers Gaveston no se produjo de la noche a la mañana. Edward se acercó a este proyecto con la misma planificación metódica que un monarca más racional podría haber aplicado a un ejército, campaña o negociación diplomática. Reunió un equipo de tutores, asesores y personal doméstico cuyo trabajo era borrar sistemáticamente el original de William. Identidad y construir una nueva basada enteramente en las características y gestos del difunto. El primer paso del rey fue separar a Guillermo de su familia y colocarlo en una casa especial dentro de la realeza. Apartamentos. Esta separación se presentó como un honor. El niño estaba siendo elevado a la categoría de compañero real. Pero en realidad fue el comienzo de un programa cuidadosamente orquestado de manipulación psicológica. Separado de para todos los que lo conocían como William D. Ford, el niño se volvió completamente dependiente de sus nuevos manejadores. Información sobre quién se suponía que debía ser y cómo se esperaba que se comportara. El plan de Edward requería no solo información física. Parecido, pero una transformación psicológica completa. William tendría que aprender la forma distintiva de Gaveston D. Su forma de hablar, sus gestos, sus preferencias en cuanto a comida y ropa, e incluso sus recuerdos. Esto significaba que los consejeros del rey tenían que convertirse en estudiantes de la vida del difunto, entrevistando a quienes había conocido de cerca a Gaveston y estaba creando lo que equivalía a un manual detallado de su personalidad. El proyecto reveló la profundidad de la obsesión de Edward. Aparentemente había memorizado cada detalle de el comportamiento de Gaveston y esperaba que su reemplazo dominara la misma información. El proceso real de transformar a William de Montfort en un simulacro de Piers Gaveston fue metódico, exhaustivo y psicológicamente devastador. Edward reunió a un equipo de especialistas cuyas credenciales eran su conocimiento íntimo del cadáver. Características. Entre ellas se encontraban antiguos sirvientes que habían vestido a Gaveston, escribas que habían registrado su correspondencia y cortesanos que habían observado sus modales durante las ceremonias formales. Juntos, formaron lo que
Equivalía a un equipo de reconstrucción encargado de construir una réplica humana del materia prima de un niño de 14 años confundido y aterrorizado. El físico. La transformación comenzó con la aparición de William. Gaveston había favorecido ciertas estilos de vestir, colores particulares y formas específicas de arreglar su cabello. William se vio obligado a adoptar estas preferencias sin importar su propia comodidad o inclinación. Le cortaron el pelo y estilizado para que coincidiera con los retratos supervivientes de Gaveston. Su ropa fue seleccionada de prendas que en realidad habían pertenecido al hombre muerto, creando una similitud visual inquietante que satisfizo la necesidad de Edward de ver a su favorito restaurado a la vida. Más inquietante que los cambios físicos fueron el ataque sistemático a la identidad y la memoria de William. Al niño se le prohibió usar su nombre real ni hablar de su familia y antecedentes. En cambio, se le exigió que aprende y recita historias de la infancia de Exton para describir los lugares que visitó. Nunca había visto y expresar preferencias por actividades que nunca había experimentado. Los tutores utilizaron una combinación de repetición, castigo y recompensa para obligar a William a internalizar esta historia falsa hasta que pudiera recitarla sin pensar conscientemente. El entrenamiento del habla fue particularmente intenso y psicológicamente dañino. Gaveston poseía un acento distintivo de sus orígenes gascones, junto con frases y gestos particulares que lo habían hecho memorable en la corte. A Guillermo se le exigía practicar estos patrones de habla durante horas cada día, siendo corregido y castigado cada vez que volvía a su forma natural de hablar. El objetivo no era solo la imitación, sino la completa reemplazo. William tuvo que aprender a pensar con la voz de Gaveston antes de poder hablar con ella de forma convincente. Quizás el aspecto más insidioso de la transformación fue la manipulación de las respuestas emocionales de William. Los tutores trabajaron para eliminar cualquier expresión de personalidad que difiriera de la que Gaveston recordaba. Características. Si William mostraba interés en actividades que a Gaveston le disgustaban, era castigado. Si no lo hacía, para responder con entusiasmo a las cosas que Gaveston había disfrutado, fue sometido a un reentrenamiento intensivo. Las respuestas emocionales naturales del niño fueron sistemáticamente suprimidas y reemplazadas con artificiales basados en las preferencias de un muerto. El proceso no se trata solo de crear una actuación externa, sino de alterar fundamentalmente el sentido de identidad de William. La repetición constante de recuerdos falsos, la prohibición de expresar sus verdaderos pensamientos y sentimientos, y el aislamiento completo de su identidad original comenzó a desdibujar la línea entre el desempeño y la realidad en la mente del niño. Los relatos contemporáneos sugieren que, en cuestión de meses, William comenzó a mostrar signos de genuina confusión sobre su propia identidad, olvidando a veces que alguna vez había sido otra persona que la persona en la que se veía obligado a convertirse. Edward monitoreó esta transformación obsesivamente, requiriendo informes diarios sobre el progreso de Guillermo y la prueba personal del dominio del niño sobre las características de Gaveston. La inversión del rey en el proyecto iba más allá de la mera supervisión. Parecía creer genuinamente que con suficiente esfuerzo y atención al detalle, de alguna manera podría resucitar a su favorito. Esta ilusión lo llevó a exigir niveles cada vez mayores de precisión y completitud en la transformación de William. El costo psicológico. El comportamiento de William se hizo evidente fuera de las sesiones de entrenamiento formal. Los sirvientes informaron que el niño a menudo parecía confundido y desorientado, a veces mirando su reflejo como si no se reconocía a sí mismo, empezó a sufrir pesadillas y periodos de disociación en los que se sentaba inmóvil durante horas. Estos síntomas no se consideraron señales de advertencia, sino como
Obstáculos que deben superarse mediante un entrenamiento más intensivo y una disciplina más estricta. A medida que la transformación de William. A medida que avanzaba, Eduardo comenzó a incorporar al niño a las funciones formales de la corte, presentándolo a los dignatarios visitantes y cortesanos de toda la vida como si Gaveston hubiera de alguna manera regresó de entre los muertos. Estas actuaciones requerían que William mantuviera su falsa identidad bajo intenso escrutinio por parte de personas que habían conocido íntimamente al verdadero Gaveston. La presión era enorme y cualquier error o inconsistencia podía resultar en graves consecuencias. Castigo o algo peor. Exponer la locura del rey a quienes podrían usarla. Ese conocimiento en su contra. Las reacciones de los cortesanos ante estas actuaciones variaron ampliamente y revelaron hasta qué punto la obsesión de Eduardo había infectado a toda la casa real. Algunos participaron en la farsa, ya sea por miedo a la ira del rey o porque lo consideraban políticamente inapropiado, ventajoso para apoyar sus delirios. Otros estaban claramente perturbados por lo que fueron testigos, pero se sintieron impotentes para intervenir. Algunos intentaron razonar con Edward, señalando lo obvio. La imposibilidad de su proyecto, pero estos esfuerzos solo intensificaron la determinación del rey de demostrar que estaban equivocados. Los embajadores extranjeros y los nobles visitantes que se encontraron con William durante ceremonias formales informaron reacciones mixtas a sus experiencias. Algunos aparentemente aceptaron la explicación oficial de que efectivamente se trataba de Gaveston, ya sea porque nunca habían conocido al original o porque decidieron no cuestionar las declaraciones de sus anfitriones. Otros reconocieron el engaño, pero el protocolo diplomático les impidió desafiarlo abiertamente. Estos encuentros crearon una atmósfera surrealista. Ambiente en la corte inglesa donde todos estaban obligados a participar en una ficción colectiva que no engañó a nadie excepto al propio rey. El aspecto más inquietante de estas historias públicas. Las actuaciones fueron su efecto en el estado psicológico de William. El niño. Se requirió que interactuara con personas que habían conocido personalmente a Gaveston, respondiendo preguntas sobre experiencias compartidas que él nunca había tenido, y respondía a bromas y referencias personales que no podía entender. La tensión de mantener esta actuación imposible mientras estaba bajo observación constante comenzó a descomponerse. Conservó su personalidad original. Desarrolló una expresión vidriosa y distante, que algunos observadores describieron como fantasmal, como si la persona real en el interior estaba desapareciendo lentamente. La reacción de la reina Isabel a la presencia de Guillermo en la corte fue particularmente complejo y revelador. Como esposa de Edward, se había sentido humillada por su obsesión con Gaveston durante la vida del original y ahora se vio obligada a presenciar lo que equivalía a una experiencia grotesca. Resurrección de esa humillación. Isabel era demasiado inteligente y políticamente astuta para desafiar abiertamente el delirio de su marido. Pero relatos contemporáneos sugieren que veía al niño con una mezcla de lástima y repulsión. Lástima por su evidente sufrimiento y repulsión por lo que su presencia representaba en la salud mental de su marido. Estado. La familia del niño, mientras tanto, vivía en un extraño limbo de privilegios. Y el terror. El padre de William había sido recompensado con tierras y títulos a cambio de los servicios de su hijo a la corona. Pero la familia comprendió que su prosperidad dependía enteramente de su silencio sobre lo que realmente era. ¿Qué le sucedía a su hijo? Se les prohibió visitar a William o reconocerlo como su hijo cuando lo encontraron en la corte. De hecho, les habían pagado para fingir que su hijo estaba muerto mientras lo observaban lentamente desaparecer ante sus ojos. Las autoridades religiosas de la corte se encontraron en una posición imposible con respecto a el proyecto de Eduardo.
La conducta del rey violó claramente numerosas enseñanzas cristianas sobre la identidad, la verdad y respeto por los muertos, pero desafiar las acciones de un monarca corría el riesgo directo. Acusaciones de traición. Algunos intentaron abordar la situación indirectamente, a través de sermones sobre los peligros del dolor excesivo y la importancia de aceptar la voluntad de Dios. Pero Edward tampoco ignoró estos mensajes o los interpretó como críticas a sus enemigos en lugar de que advertencias sobre su propio comportamiento. La nobleza en general comenzó a reconocer que la obsesión de Edward por reemplazar a Gaveston representaba un nuevo nivel de una inestabilidad peligrosa que amenazaba no solo al niño directamente involucrado sino todo el sistema político. Un rey que pudiera convencerse de que los muertos podría ser resucitado a través de la manipulación de los vivos, era claramente capaz de cualquier engaño y su absoluta. El poder hizo que esos delirios fueran extremadamente peligrosos. Este reconocimiento eventualmente contribuiría a la coalición que derribó el reinado de Eduardo. Pero mientras tanto, Guillermo continuó sufrir las consecuencias de la locura real. A medida que los meses se convertían en años, la transformación de William se volvió cada vez más completa y trágica. El niño que una vez había poseído su propia personalidad, intereses y sueños desaparecieron gradualmente, reemplazados por una carcasa cuidadosamente construida diseñada para satisfacer el deseo imposible de un loco contemporáneo. Los observadores notaron que las expresiones y los gestos naturales de William habían sido tan completamente reprimido que parecía más un autómata que un ser humano, desempeñando su papel asignado con precisión mecánica, pero sin vida interior aparente. El desarrollo más inquietante fue la aparente internalización de su falsa identidad. La constante repetición de Gaveston. Recuerdos y características combinados con la supresión completa de su el yo original comenzó a crear una confusión genuina en la mente del niño sobre quién era él. Realmente lo era. Los sirvientes informaron haberlo oído murmurar para sí mismo sobre experiencias que pertenecían a Gaveston, como si estuviera tratando de recordar eventos de una vida que nunca había vivido. Esta fragmentación psicológica representaba el éxito del proyecto de Eduardo desde la perspectiva del rey, pero en realidad era evidencia de un profundo daño mental infligido a un niño inocente. El propio comportamiento de Edward durante este periodo reveló la profundidad de su delirio y hasta qué punto se había distanciado de la realidad. El rey habló con Guillermo exactamente como había hablado con Gaveston, compartiendo pensamientos íntimos y buscando consejos sobre asuntos de Estado. Apareció creer genuinamente que su favorito había regresado de alguna manera de entre los muertos, y cualquier evidencia en contrario fue ignorada o justificada. Cuando William no demostró conocimiento que solo el verdadero Gapperiston podría haber poseído, Edward culpó a los tutores del niño por una preparación incompleta. En lugar de reconocer la imposibilidad fundamental de su proyecto, la atmósfera de la corte se volvió cada vez más surrealista y opresivo a medida que el delirio de Eduardo se arraigaba más. Se esperaba que los cortesanos tratan a William como si en realidad fuera Gaveston, se dirigen a él por el nombre del muerto y hacen referencia a su supuesta experiencias pasadas. Esta participación colectiva en la locura del rey creó una sensación de irrealidad que contaminó todos los aspectos de la vida real. La verdad se convertía en lo que Eduardo quería que fuese, y cualquiera que cuestionara esa verdad se arriesgaba a un severo castigo o al exilio. El daño psicológico que sufrió William se extendió más allá de su identidad confusa. Abarcar todo su desarrollo emocional e intelectual. El niño ha estado aislado de las relaciones humanas normales y sometido a manipulación y control constantes durante años. Durante el periodo crucial de la adolescencia, su capacidad de pensamiento independiente y emoción genuina
había sido destruido sistemáticamente en favor de respuestas artificiales programadas para satisfacer las expectativas de Edward. El resultado fue un joven que podía desempeñar el papel que se le había asignado, pero parecía incapaz de una auténtica conexión humana o autodeterminación. Los observadores extranjeros que visitaron la corte inglesa durante este periodo dejó tras de sí relatos que revelan lo inquietante que parecía el proyecto de Eduardo. Forasteros. La correspondencia diplomática describe al Gaveston que regresó como anormalmente callado y sumiso, carente del carisma y la confianza que habían hecho al original tan memorable. Algunos. Los embajadores informaron sentirse profundamente incómodos en presencia de William, sintiendo que algo estaba profundamente equivocado, a pesar de no poder identificar exactamente qué era. Estos relatos. Proporcionar evidencia valiosa de cuán obvio era el engaño para cualquiera que no estuviera atrapado en el delirio de Edward. El financiero. El costo de mantener la identidad falsa de William fue enorme y representó otro ejemplo de la completa incompetencia de Edward. Desconexión del gobierno práctico. El rey no escatimó en gastos para proporcionar William con ropa, joyas y alojamiento que coincidían con lo que Gaveston había recibido durante su vida. Además, el personal necesario para mantener el engaño. Tutores, guardias. Los sirvientes y supervisores representaban una importante pérdida de recursos reales, que podrían haberse utilizado para fines gubernamentales legítimos. La disposición de Eduardo a quebrar su tesoro para apoyar su delirio demostró hasta qué punto su obsesión personal había desaparecido. Sobrepasó sus responsabilidades como monarca. Quizás lo más trágico. El propio William parecía perder gradualmente toda esperanza de recuperar alguna vez su originalidad. Identidad. Los pocos relatos que insinúan sus pensamientos privados sugieren que tenía comenzado a aceptar su situación como permanente e ineludible. El chico que había presumiblemente soñado con la caballería, el matrimonio y una vida normal, y se había reducido a un monumento viviente. El amor perdido de otra persona. Su resignación a este destino representa la victoria definitiva de la psicología. Manipulación sobre la dignidad humana y la identidad individual. Mientras que Edward, a medida que se sumergía más profundamente en su delirio, la situación política en Inglaterra seguía deteriorándose. La obsesión del rey con su reemplazo en Gaveston lo dejó cada vez más desconectado de las demandas prácticas de gobernanza, creando un vacío de poder que ambiciosamente los nobles estaban ansiosos por explotar. La reina Isabel, mientras tanto, había evolucionado desde una esposa humillada en una peligrosa oponente política, construyendo alianzas que eventualmente resultaría fatal para el reinado de su esposo. La presencia del falso Gaveston en la corte sirvió como recordatorio constante a todos los observadores de que Inglaterra estaba gobernada por un hombre que había perdido su control sobre la realidad. Thomas de Lancaster, quien lideró la coalición que ejecutó al Gaveston original, observó la nueva obsesión de Eduardo con creciente alarma y disgusto. Lancaster reconoció que el comportamiento del rey representaba no solo una locura personal, sino una amenaza fundamental para el orden establecido de la política inglesa. Un monarca que pudiera convencerse de que los muertos habían vuelto a la vida podría ser capaz de cualquier engaño, incluido creencias que podrían derribar siglos de tradición constitucional. El niño. La presencia en la corte se convirtió en un símbolo de la tiranía real y la necesidad de un poder fuerte. Oposición baronial. La propia evolución política de Isabel durante este periodo fue notable y demostró las consecuencias imprevistas de la negligencia y humillación de Eduardo hacia su reina. Originalmente, se conformaba con interpretar papel tradicional de esposa real y madre. Isabel se había visto obligada por el comportamiento de su marido a convertirse en una formidable operadora política.
Comenzó a cultivar relaciones con nobles descontentos, aliados extranjeros y cualquier otra persona que pudiera apoyar un desafío a la autoridad de Eduardo. La imagen de Guillermo desempeñando su papel como el resucitado Gaveston solo reforzó la determinación de Isabella de derrocar a su esposo. El niño. Él mismo permaneció en gran medida ajeno a estas corrientes políticas subyacentes, atrapado tal como estaba en la realidad artificial que se había construido a su alrededor. Los días de William se consumían en mantener su rendimiento y satisfacer las expectativas de Edward, dejando poca energía mental para comprender las implicaciones más amplias de su situación. Su aislamiento de el contacto humano normal significaba que no tenía forma de saber que su presencia en la corte estaba ayudando a construir el caso para la revolución contra el rey que afirmaba amarlo. Los tribunales europeos comenzaron a tomar nota de la extraña situación en la correspondencia diplomática e inglesa de ese periodo revela una preocupación generalizada por el estado mental de Eduardo y aptitud para gobernar. La historia del regreso de Gaveston se difundió entre la realeza. Círculos, creando vergüenza para Inglaterra y socavando la credibilidad del reino en los asuntos internacionales. Los gobernantes extranjeros comenzaron a preguntarse si podían confiar en los acuerdos hechos con un rey que era claramente delirante, y algunos comenzaron a explorar relaciones alternativas con nobles ingleses que podrían resultar socios más confiables. La jerarquía de la Iglesia también tuvo dificultades para saber cómo responder a las acciones de Eduardo, que violaba claramente las enseñanzas cristianas sobre la santidad de la identidad y la aceptación de la muerte. Sin embargo, desafiar al rey directamente por motivos religiosos corría el riesgo de ser acusado de traición y podría desestabilizar la relación entre la corona y la Iglesia que era esencial para la época medieval. Gobernanza. Algunos clérigos intentaron abordar la situación indirectamente a través de sermones y consejos privados, pero Eduardo interpretó cualquier crítica como evidencia de los celos de su enemigo en lugar de una preocupación legítima por su bienestar espiritual. Los líderes militares dentro. El propio gobierno de Eduardo comenzó a perder la confianza en el juicio y la capacidad de liderazgo de su monarca. El rey. Su disposición a priorizar su obsesión personal por encima de la defensa nacional y la política exterior creó serios problemas. Vulnerabilidades que los enemigos de Inglaterra podrían explotar. La presencia del falso Gaveston en las sesiones de planificación militar fue particularmente inquietante para los comandantes que entendían que una guerra eficaz requería un pensamiento claro y toma de decisiones racional, cualidades de las que Edward claramente carecía. Asesores económicos. Enfrentó desafíos similares mientras el rey continuaba drenando el tesoro real. Apoyar su delirio mientras descuida la infraestructura financiera que sustentaba el reino. El gasto de Eduardo. Sobre el mantenimiento de la falsa identidad de William combinado con su falta de atención general a la política fiscal creó graves problemas que en última instancia contribuirían a la coalición política que derribó su reinado. El costo de la locura, quedó claro, se medía no solo en sufrimiento humano, sino en el colapso práctico de la eficacia gubernamental. En 1326, la combinación de los fracasos políticos de Eduardo, su comportamiento cada vez más errático, comportamiento y la creciente fuerza de la oposición habían creado condiciones propicias para la revolución. La reina Isabel se alió con éxito con Roger Mortimer, un poderoso noble inglés que habían escapado de la Torre de Londres y huido a Francia. Juntos, comenzaron planeando una invasión que derrocaría a Eduardo del poder y colocaría a su hijo, el futuro Eduardo III, en el trono. Bajo la regencia de Isabel. El niño que se había visto obligado a convertirse en Gaveston. Pronto presenciará el violento final del delirio que había destruido su vida. La fuerza invasora que Isabella y el conjunto de Mortimer era relativamente pequeño, pero representaba una formidable
Coalición política unida por el disgusto compartido por el gobierno de Eduardo I. Determinación de restaurar un gobierno efectivo en Inglaterra. A medida que se corrió la voz de la llegada del ejército, muchos de los supuestos partidarios de Eduardo lo abandonaron, reconociendo que su reinado se había vuelto insostenible. El rey. La respuesta a esta crisis reveló hasta qué punto su obsesión lo había desconectado de la realidad. Más bien, en lugar de centrarse en la defensa militar, parecía preocuparse principalmente por proteger a William y mantener él, pretendiendo que Gaveston había regresado. Los intentos de Eduardo de huir con su corte, incluido el falso Gaveston, creó un espectáculo patético que demostró cuán completamente sus prioridades habían sido corrompidas por su. Los relatos contemporáneos describen al rey organizando frenéticamente el guardarropa de Guillermo y asegurándose de que mi favorito sería vestirse apropiadamente para lo que viniera después, ignorando las urgencias. Despachos militares y súplicas de partidarios leales que aún esperaban montar una defensa eficaz. La imagen de un rey priorizando los cambios de vestuario para su compañero fabricado por la supervivencia de su reino encapsuló todo. Eso estaba mal con el reinado de Eduardo. A medida que las fuerzas de Isabel avanzaban a través en Inglaterra, encontraron poca resistencia por parte de una población que se había cansado del gobierno ineficaz de Eduardo y perturbado por las historias de su extraño comportamiento. La historia del niño que tenía transformado en el reemplazo de un hombre muerto se había extendido por todo el reino, convirtiéndose en un símbolo de la realeza, tiranía y locura que justificaban la rebelión. Gente que podría haber permanecieron neutrales en un conflicto político normal y se sintieron motivados a apoyar Isabella por su repulsión ante lo que Edward le había hecho a una niña inocente. El colapso final se produjo rápidamente una vez que la posición militar de Eduardo se volvió desesperada, abandonado por sus partidarios. Y ante una derrota segura, el rey fue capturado en noviembre de 1326 y obligado a abdicar en favor de su hijo pequeño. El momento de su caída marcó no solo el final de su reinado, pero el comienzo de la liberación de Guillermo de la prisión psicológica que lo había confinado. Lo acompañó durante años. Sin embargo, la libertad demostraría ser un desafío en sí misma para un joven cuya identidad había sido completamente destruida y reconstruida. La reacción de Williams a la captura y abdicación de Eduardo fue compleja y reveló la profundidad del daño psicológico que le habían infligido. Según relatos contemporáneos, el niño inicialmente parecía confundido y angustiado por la interrupción de la rutina que había gobernado su vida durante años. Había estado tan completamente condicionado a desempeñar su papel asignado que la repentina ausencia de público lo dejó inseguro sobre cómo comportarse. O incluso quién se suponía que era. El colapso del delirio de Edward creó una especie de crisis existencial para su víctima principal, Isabella y Mortimer. Se enfrentó a la delicada cuestión de qué hacer con William una vez que hubieran asegurado el poder. La existencia del niño era a la vez prueba de los crímenes de Eduardo y una posible vergüenza para el nuevo régimen. No podían simplemente ignorarlo, ya que su historia se había vuelto demasiado conocida, pero tampoco podían permitirle continuar desempeñando el papel de resucitó a Gaveston. La solución que eligieron fue animar a William a recuperar su identidad original, pero esto resultó mucho más difícil de lo que nadie había anticipado. El proceso de ayudar. William recuerda quién había sido antes de que comenzara su transformación revelada. El alcance del daño psicológico que el proyecto de Edward le había infligido. El niño. Le costó recordar datos básicos sobre su familia y sus antecedentes. Como si esos recuerdos hubieran sido físicamente borrado de su mente. Los años de condicionamiento forzado habían creado neuronas. Vías que le facilitaron recordar la historia falsa de Gaveston que su propio pasado genuino. La recuperación,
sí. Si fuera posible, requeriría tiempo y paciencia que nadie parecía dispuesto a proporcionar. Las consecuencias inmediatas de la caída de Eduardo II creó una oportunidad única para examinar el alcance total del daño que el poder absoluto y la obsesión desenfrenada podrían infligir. Víctimas inocentes. William de Montfort liberado de su papel como el falso Gaveston. Pero la lucha por recuperar su identidad original se convirtió en un testimonio viviente de los crímenes psicológicos que podrían cometerse en nombre de la prerrogativa real. Su condición sirvió como evidencia en el caso contra el rey depuesto, pero también planteó al nuevo régimen la difícil cuestión de cómo reparar daños que podrían ser irreversibles. Isabella y Mortimer. Asignó un equipo de clérigos y médicos para trabajar con William, con la esperanza de restaurar su personalidad original y recuerdos a través de una combinación de consejo espiritual y tratamiento médico. Sin embargo, estos esfuerzos bien intencionados pronto revelaron las limitaciones de comprensión medieval sobre el trauma psicológico y la formación de la identidad. La mente del niño había sido se reestructuró sistemáticamente a lo largo de años de condicionamiento intensivo y el daño no se pudo reparar mediante simple inversión del proceso que lo había creado. El descubrimiento más inquietante fue el aparente descubrimiento de William. Incapacidad de experimentar emociones genuinas o formar relaciones auténticas. Años de desempeño forzado le habían enseñado a mostrar sentimientos artificiales cuando se le ordenaba, pero debajo de esto aprendió. Su comportamiento era un vacío profundo que parecía extenderse hasta el núcleo de su ser. Podía recitar datos sobre su familia original cuando se le pedía, pero él no mostró ninguna conexión emocional con estos supuestos parientes. Era como si la capacidad de sentir genuinamente a los demás le había sido extirpada quirúrgicamente de su personalidad. El caso de William se convirtió en un tema de intenso interés entre los hombres eruditos de la época que reconocieron. La política fiscal creó graves problemas que en última instancia contribuirían a la coalición política que derribó su reinado. El costo de la locura, quedó claro, se medía no solo en sufrimiento humano, sino en el colapso práctico de la eficacia gubernamental. En 1326, la combinación de los fracasos políticos de Eduardo, su comportamiento cada vez más errático, comportamiento y la creciente fuerza de la oposición habían creado condiciones propicias para la revolución. La reina Isabel se alió con éxito con Roger Mortimer, un poderoso noble inglés que habían escapado de la Torre de Londres y huido a Francia. Juntos, comenzaron planeando una invasión que derrocaría a Eduardo del poder y colocaría a su hijo, el futuro Eduardo III, en el trono, bajo la regencia de Isabel. El niño que se había visto obligado a convertirse en Gaveston pronto presenciará el violento final del delirio que había destruido su vida. La fuerza invasora que Isabella y el conjunto de Mortimer era relativamente pequeño, pero representaba una formidable coalición política unida por el disgusto compartido por el gobierno de Eduardo y determinación de restaurar un gobierno efectivo en Inglaterra. A medida que se corrió la voz de la llegada del ejército, muchos de los supuestos partidarios de Eduardo lo abandonaron, reconociendo que su reinado se había vuelto insostenible. El rey. La respuesta a esta crisis reveló hasta qué punto su obsesión lo había desconectado de la realidad. Más bien, en lugar de centrarse en la defensa militar, parecía preocuparse principalmente por proteger a William y mantener él, pretendiendo que Gaveston había regresado. Los intentos de Eduardo de huir con su corte, incluido el falso Gaveston, creó un espectáculo patético que demostró cuán completamente sus prioridades habían sido corrompidas por su. Los relatos contemporáneos describen al rey organizando frenéticamente el guardarropa de Guillermo y asegurándose de que mi favorito sería vestirse apropiadamente para lo que viniera después, ignorando las urgencias
despachos militares y súplicas de partidarios leales que aún esperaban montar una defensa eficaz. La imagen de un rey priorizando los cambios de vestuario para su compañero fabricado por la supervivencia de su reino encapsuló todo. Eso estaba mal con el reinado de Eduardo. A medida que las fuerzas de Isabel avanzaban a través de en Inglaterra, encontraron poca resistencia por parte de una población que se había cansado del gobierno ineficaz de Eduardo y perturbado por las historias de su extraño comportamiento. La historia del niño que tenía transformado en el reemplazo de un hombre muerto se había extendido por todo el reino, convirtiéndose en un símbolo de la realeza, tiranía y locura que justificaban la rebelión. Gente que podría haber permanecieron neutrales en un conflicto político normal y se sintieron motivados a apoyar Isabella por su repulsión ante lo que Edward le había hecho a una niña inocente. El colapso final se produjo rápidamente una vez que la posición militar de Eduardo se volvió desesperada, abandonado por sus partidarios. Y ante una derrota segura, el rey fue capturado en noviembre de 1326 y obligado a abdicar en favor de su hijo pequeño. El momento de su caída marcó no solo el final de su reinado, pero el comienzo de la liberación de Guillermo de la prisión psicológica que lo había confinado. Lo acompañó durante años. Sin embargo, la libertad demostraría ser un desafío en sí misma para un joven cuya identidad había sido completamente destruida y reconstruida. La reacción de Williams a la captura y abdicación de Eduardo fue compleja y reveló la profundidad del daño psicológico que le habían infligido. Según relatos contemporáneos, el niño inicialmente parecía confundido y angustiado por la interrupción de la rutina que había gobernado su vida durante años. Había estado tan completamente condicionado a desempeñar su papel asignado que la repentina ausencia de público lo dejó inseguro sobre cómo comportarse. O incluso quién se suponía que era. El colapso del delirio de Edward creó una especie de crisis existencial para su víctima principal, Isabella y Mortimer. Se enfrentó a la delicada cuestión de qué hacer con William una vez que hubieran asegurado el poder. La existencia del niño era a la vez prueba de los crímenes de Eduardo y una posible vergüenza para el nuevo régimen. No podían simplemente ignorarlo, ya que su historia se había vuelto demasiado conocida, pero tampoco podían permitirle continuar desempeñando el papel de resucitó a Gaveston. La solución que eligieron fue animar a William a recuperar su identidad original, pero esto resultó mucho más difícil de lo que nadie había anticipado. El proceso de ayudar. William recuerda quién había sido antes de que comenzara su transformación revelada. El alcance del daño psicológico que el proyecto de Edward le había infligido. El niño. Le costó recordar datos básicos sobre su familia y sus antecedentes. Como si esos recuerdos hubieran sido físicamente borrado de su mente. Los años de condicionamiento forzado habían creado neuronas. Vías que le facilitaron recordar la historia falsa de Gaveston que su propio pasado genuino. La recuperación, sí. Si fuera posible, requeriría tiempo y paciencia que nadie parecía dispuesto a proporcionar. Las consecuencias inmediatas de la caída de Eduardo II creó una oportunidad única para examinar el alcance total del daño que el poder absoluto y la obsesión desenfrenada podrían infligir. Víctimas inocentes. William de Montfort liberado de su papel como el falso Gaveston. Pero la lucha por recuperar su identidad original se convirtió en un testimonio viviente de los crímenes psicológicos que podrían cometerse en nombre de la prerrogativa real. Su condición sirvió como evidencia en el caso contra el rey depuesto, pero también planteó al nuevo régimen la difícil cuestión de cómo reparar daños que podrían ser irreversibles. Isabella y Mortimer. Asignó un equipo de clérigos y médicos para trabajar con William, con la esperanza de restaurar su personalidad original y recuerdos a través de una combinación de consejo espiritual y tratamiento médico.
Sin embargo, estos esfuerzos bien intencionados pronto revelaron las limitaciones de comprensión medieval sobre el trauma psicológico y la formación de la identidad. La mente del niño había sido. Se reestructuró sistemáticamente a lo largo de años de condicionamiento intensivo y el daño no se pudo reparar mediante simple inversión del proceso que lo había creado. El descubrimiento más inquietante fue el aparente descubrimiento de William. Incapacidad de experimentar emociones genuinas o formar relaciones auténticas. Años de desempeño forzado le habían enseñado a mostrar sentimientos artificiales cuando se le ordenaba, pero debajo de esto aprendió. Su comportamiento era un vacío profundo que parecía extenderse hasta el núcleo de su ser. Podía recitar datos sobre su familia original cuando se le pedía, pero él no mostró ninguna conexión emocional con estos supuestos parientes. Era como si la capacidad de sentir genuinamente a los demás le había sido extirpada quirúrgicamente de su personalidad. El caso de William se convirtió en un tema de intenso interés entre los hombres eruditos de la época que reconocieron